Hola, ¿qué tal mis queridos lobos hambrientos? Ahora sí, y como lo pedido es deuda, le traigo el capítulo 8 de esta historia que tanto les gusta. Quiero aclarar algo a toda la audiencia. Estos capítulos los estoy subiendo, porque ya los tenía escrito, es por eso que estoy subiendo más rápido estos capítulos, es por ese motivo que ni he podido subir los capi del guardián de las esferas del dragón, ya que no he tenido tiempo para escribirlos, pero no quiere decir que voy a dejar la historia inconclusa. Tranquilos mis chavos, si la voy a continuar subiendo, nada más dejen que pueda sobrevivir a la chamba, ya que está canija. Bueno chavos, esta semana no hay saludos. Así que, sin nada más que decir, los dejo con el siguiente capítulo de esta historia. La oportunidad de vida de un mortal. El regreso del héroe legendario. Capítulo 8. Aclaración para todo el público. Renuncia de derechos, todos los derechos son de sus respectivos creadores. Solo la historia es creación mía. Con el agente Coulson. Este había llegado a la armería de Lady Carger, con el objetivo de buscar un arma en especial. Violación de perímetro, el enemigo porta uniformes de S.H.I.E.L.D. Se escuchaba la voz de uno de los agentes de los altavoces, alertando a todos de la situación que estaban pasando. De regreso a la sala de control. Anais, Nick Fury, la agente Jill y el resto de agentes, se encontraban defendiendo la sala de control de los mercenarios que trataban de entrar. El director de S.H.I.E.L.D. y los agentes, estarían disparando a los múltiples mercenarios con uniforme de S.H.I.E.L.D., intentando que estos últimos no entren, y Anais estaría luchando con todos los mercenarios cuerpo a cuerpo, no siendo ningún problema para la joven niña, pues los entrenamientos con Goku, eran mucho más duros que la batalla que estaría teniendo con los mercenarios. Pero las acciones de los mercenarios sacaría de contexto a Fury, pues no entendía el porqué. Intentaban entrar, aun cuando Anais se los impedía sin ningún problema. Pero la agente Jill lo sacaría de sus pensamientos. Señor. Hulk destruirá todo el lugar. Exclamaba con voz fuerte Maria Jill, informándole la situación a Fury. Quiero que lo distraigan. Ordenaba Nick a Jill, a lo que ésta rápidamente transmitiría la orden. Escolta 6-0. Vuele y ataque a objetivo hostil. Ordenaba Jill a uno de los pilotos, quien iría a atacar a Hulk, pues tendría a su merced a Thor. Al ver esto, el piloto comenzaría a dispararle al hombre increíble, llamado su atención, pero también haciéndolo enojar y provocando que Hulk se lanzara a atacarlo. Al notar esto y presa del pánico, el piloto saldría del avión, y el avión, al haber sido dañado por el hombre verde, explotaría, lanzando a Hulk por los aires. Afuera de Lady Carger, con Tony y Goku. Estos dos estarían arreglando las hélices del motor 3 que estaban dañadas. Tony cortaría una parte de los escombros con un rayo láser, y Goku haría lo mismo, pero con un rayo de ki. Nota del autor. Hay que aclarar, que Goku está ayudando a Tony, siguiendo las instrucciones de Stark. Goku ya no es un ignorante, pero tampoco sabría cómo arreglar algo tan complejo como el motor de un portaaviones flotante. Fin de nota. Con el Capitán Rogers. Este vería que se acercarían algunos mercenarios, quienes verían a Goku y Tony entretenidos arreglando los rotores del motor, y estos le lanzarían una granada que sería desviada por Steve. Rápidamente, Steve comenzaría a atacar a los mercenarios, pero al verse acorralado, tomaría una de las armas de los mercenarios y comenzaría a dispararles a quemarropa, evitando que entraran en el lugar. De regreso a la sala de control, con Fury y los agentes. Estos seguirían defendiendo el lugar de los mercenarios. Pero Fury aún seguiría teniendo dudas del actuar de los mercenarios, pues Anais seguiría repeliéndolos a cada uno de ellos. Aquí no lograrán entrar, entonces. ¿Qué están tratando de hacer? Se preguntaba Fury con tono serio. Pero una explosión lo sacaría de sus pensamientos, explosión provocada por el agente Barton, quien desde una buena posición, había disparado una de sus flechas explosivas y después una más, directo a la computadora principal, plantando un virus que apagaría todo el Lady Carger, y este comenzaría a caer. Señor. Perdimos toda la potencia. Informaba la situación un agente a Fury, intentando encender todo. Es Barton, destruyó los sistemas, se dirige al nivel de detención. ¿Alguien me copia? Exclamaba Fury con tono serio, con la esperanza de que alguien interviniera. Hasta que alguien hablaría. Aquí agente Romanoff. Lo copio. Exclamaba la agente Natasha, aún en shock, por su encuentro con Hulk, pero tomando valor. Para cumplir con su deber. Con Tony y Goku. Stark.
Perdemos altura. Exclamaba a través del comunicador Fury con preocupación. Sí. Ya lo noté. Le respondía Tony, intentando dar vueltas al rotor. Stark, te daré tiempo para arrancar esta cosa. Le decía Goku con tono serio a Tony. ¿Me darás tiempo? ¿Y cómo planeas hacerlo, Goku? Preguntaba con dudas Tony. Detendré la caída de esta cosa el tiempo suficiente para que logres encender el motor. Le respondía Goku con tono serio a Tony, quien seguiría intentando dar vueltas al rotor. Espera, estás loco. No podrás cargar todo el peso del Helicarrier tú solo. No eres Superman. Le decía Tony con sorpresa, al escuchar el plan de Goku. ¿Quién es Superman? Preguntaba con dudas Goku, pregunta que haría sacar a Tony una gota de sudor. Nada, olvídalo. Es una locura lo que vas a hacer. Volvía a decirle Tony a Goku, mostrándole su pensar sobre su idea. Pero el Saiyajin lo vería con una media sonrisa a Tony diciéndole que hay mucho más del que aún no conocen. Al decirle eso, Goku bajaría hacia la parte baja del Helicarrier e intentaría evitar que siguiera cayendo. Muy bien. Aquí vamos, espero que puedas resistir, Goku. Se decía a sí mismo Tony, comenzando a dar vueltas a los rotores del motor 3, utilizando toda la energía de su armadura. Con el Capitán Rogers. Este seguiría repeliendo a los mercenarios que trataban de entrar en el lugar y evitar que Tony lograra encender el motor. Pero uno de los mercenarios lograría poner en apuros a Steve, logrando casi tirarlo de la nave. Rápidamente, Steve se sujetaría de uno de los cables sueltos que se encontraban ahí, evitando una caída segura hacia la muerte. En la sala de detención, con Thor. Este había llegado rápidamente a la sala de detención, viendo que Loki estaba saliendo de su celda. Al ver esto, Thor intentaría detener al Asgardiano, pero lo que vería Thor sería una ilusión creada por Loki, quien ya se encontraba desde hace un buen rato fuera de su celda, logrando encerrar a Thor. ¿Cuántas veces caerás en el mismo truco? Preguntaba con soberbia Loki, viendo a Thor encerrado en la celda. Con el agente Barton. Este estaba caminando por uno de los ductos del Helicarrier. Pero notaría que no estaba solo en el lugar, dándose media vuelta y disparando una flecha que sería desviada por la agente Natasha Romanoff. Comenzando una lucha entre ambos agentes y amigos. Cada golpe que era lanzado por ambos agentes, serían lanzados con técnica, coordinación y agilidad, producto de sus entrenamientos y sus largos años en múltiples misiones a lo largo del mundo. A pesar de estar cansada y lastimada de su tobillo, la agente Romanoff llevaba la ventaja durante su combate contra el agente Barton. De regreso con Thor y Loki, en la celda de detención. Thor había golpeado con su martillo, uno de los cristales de la celda que colgaba sobre un enorme hueco, zafando un poco el seguro que sostenía la celda, haciendo reír a Loki de forma egocéntrica. Los humanos nos creen inmortales. ¿Ponemos eso a prueba? Le decía con burla Loki a Thor, colocándose sobre los controles de la celda. Pero en ese momento, alguien golpearía al mercenario que acompañaba a Loki. Será mejor que no lo hagas, cuernos de chivo. Exclamaba una voz conocida para Thor, quien al ver de quién se trataba, quedaría impactado, pues se trataba de Anais, quien había sentido la energía de Loki moverse de su lugar, deduciendo que había escapado, y yendo a evitar que lo hiciera. ¿Tú quién eres, niña? Preguntaba con duda Loki, viendo a Anais, quien tendría una media sonrisa, mientras sostenía el báculo sagrado en su mano derecha. No es necesario que lo sepas. Lo único que te diré es que abandones tu ambición de conquista y regreses a tu planeta, a Asgard o de donde seas. Le respondía Anais, cambiando su semblante a uno serio, viendo directamente al Asgardiano. Pero al escuchar eso, a Loki se le vendría un recuerdo de alguien a quien llegó a odiar con todas sus fuerzas, pues lo había humillado de la peor forma posible. Destruyendo su orgullo. Flashback. ¿De verdad crees que en todo lo que dices? Te vuelvo a repetir lo que te dije antes de que ella llegara, refiriéndose a Natasha, olvídate de tu idea de invadir la Tierra con tu ejército, regresa a tu planeta o de donde seas. ¿Crees que sabes lo que es un dios? Le decía Goku a Loki con tono serio, mientras seguía apretando el puño del Asgardiano. En ese momento el cabello de Goku comenzaría a erizarse y sus ojos cambiarían de color negro, a un color esmeralda. Ojos que Loki miraría con temor, pues nunca había visto algo así. Fin del flashback. ¿Eres algo de ese maldito hombre de ropa extraña que se atrevió a humillarme? Preguntaba con odio en su voz. Loki a Anais, quien esta última tendría una sonrisa, al saber lo que había hecho su padre. Sí. Él es mi padre, y veo que habló contigo de manera educada y tranquila.
Tal y como tú lo mereces, jejejeje. Le respondía Anaís con una pequeña sonrisa y de forma sarcástica a Loki, para después comenzar a reír un poco al ver el estado en el que se encontraba el dios del engaño. Después de eso, Anaís cambiaría su expresión a una más seria, haciendo enojar más a Loki. Sí, no cabe duda. Eres su hija. Esos ojos. Recuerdo esos ojos. Se decía con odio Loki, viendo la mirada de Anaís, la cual era la misma que había visto en Goku, mirada que incluso lo había hecho temblar. Señorita Anaís, es muy peligroso que estés aquí. Yo me encargaré de mi hermano. Exclamaba con educación Tora Anaís, pidiéndole que se fuera del lugar. Pero la respuesta de la joven lo dejaría aún más impactado y haciéndose preguntar: ¿quiénes eran y de dónde venían Goku y Anaís? No te preocupes, Thor. Mi deber es evitar que estos tipos salgan con la suya. Además, quiero saber cuál es el alcance del poder del dios del engaño. Le respondía Anaís con una media sonrisa, sintiéndose bastante emocionada de pelear contra Loki, sentimiento que nunca había tenido en todo el tiempo que había vivido con su padre, excepto durante el entrenamiento con Goku, en el cual habían provocado un gran temblor, y cuando fueron capturados por los agentes de S.H.I.E.L.D. Sentimiento que hacía hervir su sangre de emoción. Maldita mocosa, te mataré. A ti y al mal nacido hijo de puta de tu padre. Te haré sentir el más tortuoso de los infiernos. Exclamaba con locura Loki, lanzándose a atacar con su cetro a Anaís, quien bloquearía el ataque del Asgardiano con el báculo sagrado, sorprendiendo a Loki, pues no esperaba que una simple niña bloqueara su ataque. Pero el más sorprendido era Thor, pues vería que la joven niña podía combatir en igualdad de condición contra su hermano. Eres solo un asqueroso insecto, eres una maldita mocosa impertinente. ¿Cómo es posible que hayas logrado bloquear mi golpe? Exclamaba con rabia Loki, tratando de hacer presión en la defensa de Anaís, quien solo tendría una sonrisa, logrando sostener su defensa. ¿Tu mamá nunca te lavó la boca con jabón por decir malas palabras? Ese fue un muy buen ataque. Pero no lo suficiente como para romper mi defensa. Le respondía con un poco de burla a Anaís, para después hacer retroceder a Loki, dejando expuesto al Asgardiano, cosa que aprovecharía Anaís para dar un giro de 360 grados y golpear en el estómago con la punta del báculo sagrado a Loki, quien lo recibiría de lleno el golpe, sacándole por completo el aire, dejándolo en el suelo y haciéndole difícil el respirar al Asgardiano. Maldita mocosa. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste golpearme de este modo? Preguntaba Loki con ira, odio y un gran resentimiento a Anaís, apenas logrando incorporarse. Bueno, no fue tan difícil el hacerlo, incluso creo que Thor puede hacerlo también. Respondía de forma cómica a Anaís, haciendo enojar en gran medida a Loki, quien al escuchar eso, volvería a atacar a Anaís a una gran velocidad, apenas logrando bloquear el golpe a Anaís y comenzando un fuerte intercambio de golpes con sus respectivas armas cada uno. Los golpes de Loki y Anaís eran bastante exactos, coordinados y sincronizados, que hacían retumbar todo el lugar, logrando verse incluso las chispas de las armas al chocar. Thor estaría más que anonadado al ver que Anaís era capaz de luchar a la par de Loki, pues al igual que Thor, Loki también había combatido en múltiples guerras y eso era una gran ventaja para el loco asgardiano, experiencia de la cual carecía Anaís. Y esa experiencia en combate, sería la que le daría la ventaja a Loki después de un tiempo extendido de lucha. Eres muy buena mocosa, pero aún te falta mucho para lograr vencerme. Exclamaba con soberbia Loki, viendo que Anaís ya tendría algunos golpes y rasguños por parte de Loki. Pero el asgardiano no se quedaba atrás, pues también tendría algunos golpes en su cuerpo, golpes propinados por la joven niña, quien trataba de idear un plan ante la gran desventaja en la que se encontraba, producto de la experiencia en combate de Loki. En la mente de Anaís. Rayos, a pesar de ser más fuerte que él, no logro derrotarlo. Ahora entiendo lo que mi papá me decía cuando entrenábamos. Se decía Anaís en su pensamiento, recordando las palabras que le había dicho su padre sobre las diferencias entre fuerza y experiencia, después de despertar en su cama, producto de haber usado su ki de manera imprudente. Era el día en el que provocaron aquel temblor. Flashback. Se vería a Anaís levantarse de su cama, para después ir a la cocina con su padre, quien estaría preparando la cena. Pero Anaís tendría una gran duda y analizaba lo que había salido mal durante el entrenamiento, a lo que Anaís no dudaría en realizarle una pregunta a su padre. Oye papá, aún no entiendo cómo es que no he logrado darte ni un solo golpe, incluso hoy lo intenté con todas mis fuerzas, y aún así no pude. ¿Será que tenga que
¿O obtener un poder aún mayor? Preguntaba con duda Anaís, tratando de deducir qué era lo que le hacía falta para estar al nivel de su padre. Pero Goku voltearían a verla con una expresión seria, pero no enojada a ver a Anaís, quien lo miraría fijamente, pensando que había dicho algo malo. A lo que Goku le respondería: ¿simple poder de pelear dices? ¿Quién te enseñó eso? Por lo que veo, aún tienes muchas cosas que aprender Anaís. Le decía con tono un poco serio, pero sin llegar a estar enojado Goku a Anaís, quien quedaría sorprendida a lo dicho por su padre, pues nunca imaginó esa respuesta por parte de Goku, a lo que este último le haría una pregunta que la dejaría esa noche pensativa. Dime Anaís, ¿qué es para ti la fuerza? Preguntaba Goku, haciendo reflexionar a Anaís, quien después de un rato le respondería: fuerza. Bueno, creo que incluso si llego a dominar el Kaioken, no sería suficiente para lograr golpearte. Supongo que necesito un poder mayor. Le respondía a Anaís de forma chibi, analizando aún lo que necesitaba para poder superar a su padre. Pero Goku al escuchar eso, comenzaría a reír, haciendo sonrojar a Anaís por la vergüenza de pensar que había contestado mala la pregunta de Goku, pero este último, al ver la expresión de Anaís, colocaría su mano derecha sobre la cabeza de la joven, regalándole una sonrisa cálida. Para después contestarle: jejeje. Así no es como se miden las cosas Anaís. Le respondía con una sonrisa Goku a Anaís, sentándose sobre sus piernas a su hija, acto que le gustaba mucho a Anaís, pues lograba sentir el amor que su padre sentía por su hija. Pero Anaís aún tendría dudas por lo dicho por Goku. Aún no lo entiendo papá, exclamaba Anaís con una cara chibi, tratando de entender a qué se refería Goku. Nosotros no practicamos las artes marciales para ganar combates, lo hacemos para conquistarnos a nosotros mismos. Mientras sigas obsesionada con alcanzar el poder de tu oponente, seguirás tan verde como el día que comencé a entrenarte. Piensa en todas las enseñanzas que te he dado. Le respondía Goku a Anaís, haciendo pensar en todo lo enseñado por su padre. Flashback. Dentro del flashback. Debes ser tranquila como el agua y rápida como el relámpago. Anaís le diría a Goku: papá, no sé por qué, pero no puedo durar mucho en el entrenamiento. Me canso muy rápido. Goku le respondería: haces demasiados movimientos innecesarios, por eso te cansas muy rápido. Anaís le diría a Goku: papá, quiero ser la mejor artista marcial de todo el mundo, tal vez del universo. Goku le respondería: ¿quieres ser la mejor del universo? En ese caso, no solo debes entrenar tu cuerpo, sino también tu mente. Recordaba a Anaís todas las enseñanzas que había recibido por parte de Goku, haciéndola reflexionar en todo lo que había aprendido durante todos los años de entrenamiento. Fin del flashback de Anaís. Anaís, no solo se necesita la fuerza, también debes adquirir experiencia en combate. La experiencia define quién puede ser capaz de ganar un combate, incluso contra alguien más fuerte que tú. Una persona con experiencia puede crear una estrategia con la que pueda ganar contra un oponente más fuerte que él, o del doble de tamaño, incluso siendo enorme y fuerte a la vez. La experiencia es muy importante. Instruía Goku a Anaís, dejándola muy pensativa en todo lo dicho por su padre, pues ella llegó a pensar que podría ganar cualquier pelea solo con fuerza. Pero ahora sabía que necesitaba algo muy importante, algo del cual carecía: la experiencia. Dime Anaís, ¿has comido bien? ¿Descansado bien? ¿Has aprendido bien? ¿Has jugado bien? Preguntaba Goku con una sonrisa a Anaís, quien aún seguía escuchando las palabras de Goku, haciéndole preguntarse más sobre todo lo que había aprendido. En la parte de aprender no estoy muy segura, pero sí jejeje. Respondía con un todo tranquilo y juguetón, a la vez de apenada Anaís, sacando un poco la lengua y poniendo una cara chibi a lo dicho por su padre. Recuerda esto como una lección más de la escuela de la tortuga Anaís. Exclamaba con tranquilidad Goku, poniendo su mano sobre la cabeza de Anaís, regalándole una cálida sonrisa a la joven, a lo que ésta también le daría una cálida sonrisa a Goku, agradeciéndole por sus enseñanzas, para después abrazar al Saiyajin de forma cálida. Fin del flashback. Ahora entiendo a qué se refería mi papá cuando me dijo todo eso. Me tomó mucho tiempo aprender cada una de las cosas que me dijo mi padre. Aunque aún sigo sin entender a qué se refería con no deje que mi mente controle mis movimientos, que cada parte de mi cuerpo debe tener juicio propio. Pero bueno, creo que no tendré ninguna oportunidad contra este sujeto, él tiene mucha más experiencia que yo en combate, pero al menos debo hacer algo.
Creo que si uso esa técnica, al menos lograré despistarlo y así podré golpearlo y ponerle fin a esto. Se decía Anais en su pensamiento, ya habiendo hecho una estrategia para poder acabar con Loki, quien estaría sonriendo de manera burlona y egocéntrica. Veo que ya te cansaste, maldita sabandija. Entonces pondré fin a tu sufrimiento. Exclamaba Loki, confiado en su victoria. A ver esto, Thor trataría de salir de la celda donde estaba encerrado, pero vería que Anais comenzaría a moverse rápido, dejando múltiples imágenes de ella por todo el lugar, despistando un poco a Loki, quien al ver esto, trataba de golpear a Anais, pero lo único que golpearía sería una de las imágenes que había dejado Anais. Esta, al ver que Loki estaba confundido, trataría de golpear con todas sus fuerzas a Loki. Estando a pocos centímetros de el Asgardiano, Anais lanzaría su golpe, directamente al rostro de Loki. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que su golpe había traspasado al Asgardiano, dejando en shock a Anais, quien no sabía qué era lo que había pasado. Al darse cuenta de esto, Loki intentaría apuñalar a Anais en el corazón, pero rápidamente Anais se movería, evitando que Loki la apuñale en el corazón, pero aún así recibiría la herida en su hombro derecho. Viendo que la había apuñalado, Loki golpearía a Anais con su pie, mandándola a estrellarse sobre la pared del lugar, dejando malherida a la joven. Estúpida mocosa insolente. ¿Creíste que ese estúpido juego podría contra mí? Jajajajajaja, solo eres un maldito insecto más, que debo eliminar. Exclamaba con superioridad Loki, viendo cómo Anais se agarraba a su hombro, donde tendría una fuerte hemorragia, llenando el piso de sangre. Rayos. Pensé que con el Zanzoken, lograría distraerlo. Pero dejó una copia de él, era una copia perfecta, incluso tenía ki propio. Esto es malo, mi papá me va a regañar, jejeje. Se decía Anais viendo la situación en la que se encontraba, tratando de tomar el báculo sagrado y tratando de incorporarse de nuevo, pero debido a la herida en su hombro, no podría. Viendo que no podría levantarse, Loki caminaría hacia Anais a paso lento, tomando su cetro con sus dos manos, dispuesto a terminar con la vida de la joven. Pero después Anais vería que Loki pondría una sonrisa sádica y se dirigiría hacia los controles de la celda donde estaba Thor encerrado, dispuesto a hacer caer al dios del trueno. En el exterior de la nave, con Goku. Este seguiría sosteniendo la enorme nave, evitando que se desplome al suelo. Pero sentiría el ki de Anais alterado, sobresaltando a Goku. Maldita sea, el ki de Anais está más bajo que el de ese sujeto Loki. Debo ir a ayudarla. Pero si suelto esto, esta cosa caerá al suelo y todos morirán. Maldita sea, apresúrate Stark. Se decía a sí mismo Goku, sintiendo una gran furia en su interior, queriendo ir a auxiliar a su hija. De regreso con Anais. Esta seguiría intentando levantarse, pero seguiría sin poder hacerlo. Pero alguien aparecería a auxiliarla, alguien a quien nunca pensó ver ahí. Por favor, apártate. Era el agente Coulson, quien estaría apuntándole con una enorme arma a Loki, haciendo retroceder al Asgardiano, alejándolo del panel de control de la celda. ¿Te gusta? Lo construimos después de que enviaras al destructor, ni siquiera yo que sé hace esta cosa. ¿Lo ponemos a prueba? Le decía el agente Coulson a Loki, comenzando a cargar el arma. Pero desgraciadamente, sería apuñalado por la espalda por Loki, quien de nuevo, había creado una ilusión, confundiendo a todos. ¡No! Gritaban en shock Anais y Thor, quienes habían visto cómo había sido apuñalado en el corazón el agente Coulson, dejándolo tirado en el suelo gravemente herido, algo que a Loki no le importaría y solo se burlaría, haciendo mención a que fue el cetro quien había apuñalado a Coulson y Noel, acercándose hacia el panel de control, abriendo las compuertas y soltando a Thor, dejándolo caer sin control alguno. De regreso con la agente Romanoff. Esta seguiría luchando contra el agente Barton, llevando una gran ventaja en el combate, poniendo en apuros a Barton, quien recibiría los golpes de lleno de Natasha. Una vez a su merced, Natasha golpearía la cabeza del agente Barton con uno de los barandales donde se encontraban, haciendo que regresara a la normalidad. Al ver el agente Barton que estaba con Natasha, esta no perdería el tiempo y golpearía a Barton, dejándolo inconsciente. Con Thor. Este estaba cayendo sin control, yendo directamente hacia su muerte si no lograba salir de ahí. Por suerte, Thor se impulsaría con todas sus fuerzas, logrando salir de la prisión a pocos metros de llegar al suelo. Pero aún así, se estrellaría en el suelo, dejando un camino de destrucción sobre la tierra. De regreso con Anais y Coulson. Loki se preparaban para acabar con la vida de la joven niña con su cetro.
pero se detendría al oír la voz del agente Coulson. «Vas a perder», exclamaba Coulson con las pocas fuerzas que le quedaban. «¿De verdad?», preguntaba con burla Loki, acercándose un poco al agente Coulson. «Está en tu naturaleza», respondía con pesadez Coulson sin bajar la mirada. «Sus héroes se dispersan, su fortaleza flotante cae del cielo. ¿Cuál sería mi desventaja?», volvía a responder con sarcasmo y egocentrismo Loki, sonriendo a Coulson. «No tienes convicción», le respondía con una pequeña sonrisa Coulson, haciendo enojar a Loki, quien al escuchar eso, volvería a hablar. Pero sería interrumpido y mandado a volar, producto de un disparo provocado por Coulson, quien logró distraer a la... «Así que eso hace», se decía a sí mismo Coulson con una pequeña sonrisa cansada. «¿Estás bien, pequeña?», preguntaba con cansancio Coulson a Anaïs, quien le respondería preocupada por el agente. «Sí, señor Coulson, estoy bien. ¿Usted cómo se encuentra?», le respondía Anaïs al agente, quien pondría una sonrisa. «He estado mejor, pequeña, jejeje. Tranquila, todo estará bien», le respondía con un poco de humor Coulson ya agonizando. «No diga eso, señor Coulson, se recuperará. No se rinda, por favor», exclamaba con lágrimas en sus ojos Anaïs, tratando de acercarse al agente, sintiendo que el ki de Coulson casi había desaparecido. «Tranquila, Anaïs. Lo importante es que tú estés bien. Este es el deber de todo agente y todo soldado. Hay veces que tenemos que dar la vida por nuestros compañeros y para que la misión sea exitosa», exclamaba apenas despierto Coulson. Pero vería que Anaïs estaría a su lado, pues la joven había sacado fuerzas de su interior inconscientemente, logrando acercarse al agente, tomando su mano y esperando a que alguien viniera a ayudarlos, ya que ninguno de los dos tendría las fuerzas suficientes para buscar ayuda.